pasado va en 431 millones de dólares. Ese es 57% apenas que corresponde a ganancias reinvertidas por empresas que ya operan en el país. Es decir, la figura no es exactamente inversión extranjera directa. Hubo un impuesto en agosto del 2025 que gravó las ganancias no repartidas, que empujó a que las empresas capitalizaran esos recursos. La minería, por ejemplo, recibió apenas 23 millones de dólares, pese que oficialmente proyecta a exportar 1.500 millones de dólares en el año. La tasa minera, dicen ellos, frenó la inversión por 7.000 millones de dólares. Entonces, la inversión extranjera directa que ha crecido en un 87% en lo que va del año, que es casi el doble de lo que iba el año pasado, y terminará en 1.600 millones de dólares. ¿Por qué no despega si el gobierno protege la inversión extranjera, combate la inestabilidad jurídica, no ha hecho grandes cambios tributarios? ¿Por qué no hay un salto grande? Bueno, el año pasado, el 2025, fue el año más alto en inversión extranjera directa en casi 10 años. Y este año vamos a tener un crecimiento del 30% sobre el mejor año de los últimos 10 años. Y cuando dice que no es exactamente inversión extranjera directa, porque pues ahí sí resalté 2 veces aquí en mi papel. Fueron utilidades invertidas en empresas ya instaladas. Sí, pero le hago un ejemplo para que la gente entienda también cómo puede funcionar, que no es necesariamente una empresa X. Le doy una empresa multinacional, Coca-Cola o Holcim. Hace X cantidad de dólares de utilidad. Y dice, bueno, este año, el año 2026, puedo ese dinero invertirlo en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, llevármelo a Suiza o meterlo en Estados Unidos. ¿Qué pasaba antes? Se lo llevaban a otro lado. Ahora dicen, no, el Ecuador está en mejores condiciones que las otras opciones que tengo para invertir, los otros países que tengo para invertir. Por eso, no estoy para nada de acuerdo con algunos voceros y comentaristas que dicen que esto no es capital fresco. ¿Cómo no va a ser capital fresco? ¿Hay capital congelado, capital fresco? ¿De qué me está hablando? Que no es capital fresco. ¿Esto se produce entonces no porque el nuevo impuesto grava las utilidades no repartidas a los accionistas? No necesariamente. No necesariamente. Porque, de todas formas, en algún momento iban a pagar ese impuesto. Tenían que pagarlo como impuesto. Ahora hay empresas grandes que están decidiendo reinvertir más en el Ecuador que irse a otros países. En vez de mandar ese dinero a su holding en Suiza, en Estados Unidos, en Londres, en algún otro lado, dicen, no, mira, mejor reinvirtámoslo en el Ecuador en vez de mandarlo a otro país o dejarlo en el holding. Presidente, buenos días. Uno de los mayores logros de su gobierno ha sido la reducción del riesgo país, que hoy en día se encuentra en aproximadamente 415 puntos. Y en general, muchas de las cifras macroeconómicas que ya las han mencionado Marisol y Carlos lucen. ¿Cómo evalúa usted el panorama macroeconómico y fiscal actual? Y sobre todo, y lo más importante creo, es cómo lograr que ese éxito macroeconómico se traduzca y se sostenga en la economía familiar. El Estado tiene que invertir. Ya tenemos estabilidad económica, tenemos un riesgo país estable, tenemos una caja fiscal bastante estable. Ahora viene el momento de inyectar ese capital en inversión pública. Eso es lo que está en este momento, todavía no explota, pero a partir de septiembre de este año tenemos un plan agresivo de inversión pública. Algo también, un indicador importante, que cuando no está tan alto, saltan todos los opositores, pero cuando está bueno se quedan mudos, que es la ejecución presupuestaria en inversión. La ejecución presupuestaria en inversión, en lo que va del año, está por encima del 50%. Estamos bastante en línea con la planificación en inversión. Todos los que hablan de trabas, de que no se está moviendo, de que no se está invirtiendo, es mentira, porque lo podemos ver. Y tenemos todos los indicadores que lo muestran. Estamos siendo muy eficientes en la ejecución de inversión. Por eso vemos que está iniciando el quinto puente, está iniciando el proyecto del Museo Nacional. Ahora estamos, y ya tenemos un preacuerdo, también con una candidata
la alcaldía de Quito sobre hacer el nuevo Atahualpa y construir el nuevo Atahualpa con la misma gente que construyó el Bernabéu. Hacerlo un estadio para 60.000 personas. Y eso pues es un acuerdo que ya tenemos. También hemos hecho una planificación adecuada con estudios adecuados para que el metro de Quito, en vez de irse a la Ofelia y que por gravedad se vuelva simplemente carísimo hacer, bajarlo por otro lado y que llegue a Calderón más rápido. Eso el Estado ya está moviéndose y vemos que el porcentaje de la ejecución está en línea con lo que debería de ser. Ahora, presidente, estos días usted personalmente presentó la Agenda Crecimiento 2040. A mí me llama mucho la atención y me parece muy importante hablar sobre los pilares a los que apunta su gobierno en este sentido, a fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, la competitividad en la inversión productiva, el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera. Yo creo que al ponerlo como prioridad el tema de fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, porque cuando hablamos de si se reinvierten o no las utilidades o si vienen capitales nuevos, al final estamos hablando de confianza y el Ecuador tiene que darle confianza a ese capital, tiene que darle confianza a esa persona que va a apostar por cualquier negocio en nuestro territorio. Entonces, esta es una agenda al 2040. Esto no es para mañana, esto no es para pasado mañana, inclusive las propuestas de inversión pública toman tiempo, el efecto multiplicador del Estado se demora. ¿Cuáles son los pasos inmediatos en la construcción en el fortalecimiento de esa confianza de mira al capital? El primero es pensar en los jóvenes de hoy y pensar en los niños de hoy. Si es que en el año 2010, en el gobierno de la Revolución Fallida, hubiese habido una planificación de Agenda 2025, estaríamos muchísimo mejor. Hubiese habido una planificación de que sabiendo que desde el año 2005 al 2011 hubo el récord de nacimientos, iba a haber el récord también de jóvenes graduándose del colegio entre el 2023 y el 2029, estaríamos mucho mejor. Las proyecciones económicas, también la protección de la misma estabilidad y la confianza que tenemos en este momento, tiene que hacérselo con tiempo. Ahora se ponen los pilares, se sostiene para que en los próximos 15 años tengamos estabilidad, tengamos bonanza, tengamos empleo, tengamos servicios, tengamos dignidad humana. Señor presidente, en esa Agenda 2030 participaron 350 sectores, 201 instituciones, tuvieron 800 propuestas levantadas. El soporte del... Yo estuve un par de años en el directorio y conozco muy bien la burocracia internacional. Está lindísima, ¿ya? Pero es lo que la propia agenda reconoce en una parte. Dicen de la visión a resultados medibles. Y ahí destacan lo vital del seguimiento público. Avances medibles, información disponible y rendición de cuentas. ¿Cuándo comienzan haciendo esto? Especialmente estando aquí el secretario general de la administración, quien lo veo como el nuevo whip del gabinete, es decir, el señor, entre comillas, azota a todo el mundo para que se vaya al ritmo que él necesita y usted demanda y no al que cada uno quiere según su tiempo, sus capacidades o su biorritmo. Sí, nosotros ponemos la canción. Pero no todos bailan el mismo baile de la misma manera. Entonces deberían irse a bailar a otro lado. Porque usted no los manda, pues. He mandado a bastantes. Y he reducido también el número de ministerios. Eso ahí se ha visto claramente. Esa fusión ha funcionado. Hoy lo hacemos en base a las necesidades de la gente, no a la base de las necesidades de ciertos grupos. Hay ciertos grupos que presionan y empujan. No, el ministro de Energía no me contesta el teléfono, es un desgraciado. Démosle palo, llamemos a los 5 medios amigos y démosle palo todos los santos días. Para que... Sí, hay gente así. También en salud hay un ministro de salud que no les gusta, que no les contesta el teléfono a ciertos grupos de poder, que no les para bola, que no les da contratos, que no les compra medicinas. Uy, no, ese es un desgraciado. Ese tenemos que sacarlo. Bueno, usted tocó el tema. Entonces también hay que decir las cosas como son. Y de la visión a resultados medibles. Tenemos los mejores números de inflación de la región. Tenemos récord número de depósitos bancarios. Si todo está mal, ¿cómo suben los depósitos bancarios de 43.000 millones de dólares a 65.000 millones de dólares?
tenemos récord de reservas internacionales, tenemos estabilidad fiscal, riesgo país bajo. Esos son resultados medibles, es generar confianza. El índice de pobreza más bajo desde el año 2017 con el 21, bueno, histórico, ¿no? Desde el 2017, 21.4%. Hemos reducido la pobreza y la pobreza extrema al punto más bajo de la historia. Pero una cosa son los resultados medibles, otra cosa son las narrativas. Okay. Tenemos grupos, inclusive ciertos medios, que sus dueños son bancos, o sus principales auspiciantes son bancos, como este de acá. Dicen que todo está mal. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta noticia son una desgracia absoluta. ¿Y sabe cuál es el año con el mayor número de utilidad en banca en la historia? Este año. Si todo estuviese mal, entonces, ¿sabe qué? Que no creo que todo está mal. Si todo estuviese mal, entonces deberíamos dar un impuesto extraordinario a la banca del 50% de las utilidades, bueno, y usar eso en seguridad, en medicinas, en servicios para la gente. Qué bueno que usted le responde a ellos. De paso, yo no creo que todo está mal, ¿ok? Entonces está bien, usted dice algunos sectores está bien. Y la otra cosa, ese mismo indicador, cuando lo mide como rentabilidad sobre el patrimonio, ya no es tan alto, 17%, cuando minería es la que tiene el récord en su periodo hasta ahora, 26%. Sí, rentabilidad sobre patrimonio en un país dolarizado, el 17% es bastante alto. Sí. Si es que lo compara con países que tienen procesos inflacionarios y monedas débiles, obviamente no va a aparecer, pero también la estabilidad reduce el porcentaje, pero es más sostenido. Ya, sin perjuicio que le toque a Rodrigo antes. No, sí. Es que lanzó dos bombas ahí que luego hay que retomar. Le toca a Rodrigo, pero antes de que le toque a Rodrigo... ¿Viste lo que dijo la alcaldía de Quito? Sí, allá vamos. Tenemos un acuerdo con una candidata a la alcaldía, pero no podemos dejar que se nos vaya el tema de la coordinación interinstitucional en los gabinetes y en esta fusión y reducción de ministerios. Usted redujo de 14 a 10. Eso. Y ahora aquí está el secretario de la Presidencia de la República, quien es el coordinador de estos gabinetes interinstitucionales. Y yo solamente tengo una pregunta ahí y luego su visión, por favor. ¿Cómo es que el Ministerio de la Producción queda dentro del Ministerio de Finanzas si estamos presentando Agenda Crecimiento 2040? ¿Hay ministro de la Producción o no? Con toda razón, la importancia de que el viceministerio de Producción esté bajo Economía y Finanzas es para que ya no existan estas trabas que han existido por muchos años en todos los programas de producción, donde la excusa de que no se ejecutaban los bonos a los pescadores o nuevos motores a los pescadores artesanales en Manta o en Santa Rosa era porque el MEF no daba el aval o no había techo presupuestario. Entonces ahora la planificación es una planificación integral vertical donde la ejecución es medida a diario con el uso de la tecnología y estamos dando un seguimiento no solo en lo que es ejecución, pero que el bien o el servicio esté llegando al que más lo necesita, al ecuatoriano. Y es muy importante acordarnos de algo, el presidente llegó a ser presidente no por una ideología, llegó para resolverle los problemas a los ecuatorianos y ese es el enfoque ahora del gabinete, es resolver los problemas de forma y eficiente. Presidente, volviendo a la Agenda 2040, porque me parece sumamente importante. Muchas veces aquí se habla de que en este país nunca ha habido una planificación a largo plazo, como usted lo dice, y que probablemente si es que la hubiese habido... En verdad, sí, yo dije 2030, gracias por la corrección. Hubiésemos estado en otra posición ahorita, pero esto solo va a funcionar si es que trasciende gobiernos y si es que se hace el seguimiento debido, ¿no? Entonces, en un país que políticamente está tan polarizado, ¿cómo se convierte esto en una política de Estado? Y también, ¿qué mecanismo de seguimiento se empleará para que no quede solo en un documento y termine siendo realidad? Yo he escuchado y he leído, hemos escuchado, ministro, usted, que se siguen KPIs, por ejemplo, en su gobierno. Entonces, ¿se estarán implementando estos KPIs? ¿Qué mecanismo de seguimiento estarán implementándose? A ver, primero, más que un país que está polarizado, está en un proceso de transición el Ecuador. Está en un proceso de transición institucional, generacional, también de grupos que antes controlaban grupos de poder, otros grupos delincuenciales también que estaban metidos en los gobiernos locales y en el gobierno nacional. Entonces estamos en un proceso de transición. La inseguridad no es solo el asalto que hay en el barrio pobre,
La criminalidad está en contratación pública, está en gobiernos, está en lavado de dinero, está en el narcotráfico, está en el tráfico de combustibles. Todo eso, en este momento estamos en un proceso de transición. La gente cuando escogió a Daniel Noboa como presidente en el 2023 y lo volvió a escoger en el 2025, era para que no haya impunidad. Pero se quejaban, ¿por qué no agarramos a las cabecillas? ¿Por qué no agarramos a los de cuello blanco? Y se lo agarran los de cuello blanco y dicen que es persecución política. Entonces hay una incoherencia también en cierta crítica. Lamentablemente en este país la criminalidad se metió en la función judicial, se metió en la política, se metió en alcaldes, en prefectos, en asambleístas. Lamentablemente estaba todo tan podrido que tuvimos que tomar acciones muy duras para entrar en un proceso de transición y que después haya estabilidad institucional. Una vez que haya estabilidad institucional, es más fácil seguir la Agenda 2040, porque yo, si hay un momento en que me voy a querer ir y ya acabar cualquier periodo constitucional y me voy feliz de la vida, pero tiene que seguir esto, tiene que seguir O sea, va a estar 8 el años. orden. La estabilidad institucional no toma un periodo, toma 2. Sí, bueno, ni siquiera vamos uno completo, vamos 2 años y medio todavía. Casi 3, señor presidente. Bueno, en noviembre. Faltan 4 meses. En noviembre 23. Ajá, y a ese tema vamos. No, permítame Vamos a- atar un cabo suelto de lo Ok. que le dijiste al secretario general de la administración. Ya, porque como él comparte con el presidente, ya se sale acá fácil. Ya, usted pasó de manejar 12 o presidir 12 empresas, sectores del Estado, a 6 gabinetes intersectoriales. Tiene ahora mucho más... Interinstitucionales. Ok, interinstitucionales. Tiene más cobertura y responsabilidad que antes. ¿Cómo se va a administrar usted para darle eficiencia a esa función? Carlos, la Secretaría de Administración Pública fue creada para hacer ese seguimiento y monitoreo a todo el Ejecutivo. No solo son los ministerios, son las empresas públicas, son las adscritas. Mi responsabilidad es transversal e integral de monitoreo y de seguimiento. ¿Para qué? Para asegurarme que el plan de gobierno se cumpla, para que la palabra del presidente Daniel Noboa se cumpla. Y Pero en eso ha eso... sido siempre un secretario general de la administración. ¿Cuál va a ser la Sí, diferencia? pero no le diga, esta no le diga vez? que es más de un trabajo, porque después me va a pedir un pocotón de días Que laborables de no, no, vacaciones. que Que tiene triplique 20 el sueldo. trabajos, Sí. se va a ir 3 meses de vacaciones. 6 gabinetes inter... No, es un puesto, es la Secretaría de la Administración Pública. Usted ya le está multiplicando, está que le Pero él va apoya, a le presidir apoya los los 90 6 días de gabinetes. vacaciones. Usted está validando mi argumento cada que pido vacaciones o No, un no, feriado. no, uy, va a estar sufrido entonces el resto del Pero año. si no quiere presidir él los 6 gabinetes intersectoriales. No, Interinstitucionales. él coordina, es el secretario de Administración Pública. ¿Quién Sí. encabeza el gabinete? El presidente de la Es el República. presidente. Ok, y su rol, Como ha sido siempre. su rol es monitorear De y... monitoreo y seguimiento. Ok, hablamos de escoger y vamos aquí a las seccionales. Pero en los Presidente, 20 días de vacaciones no te No. olvides. Tú- Presidente. es el rey de los puentes. Dice, me voy 3 días laborables, pero agarra desde el viernes anterior, se va los 3 días porque es feriado jueves, viernes y regresa después de 10. Se vienen las seccionales y ADN ya presentó sus candidatos. Usted habla de escoger, nosotros escogimos a usted precandidato. Correcto. Y aquí ya lo se está Exacto. poniendo rojo. Yo quiero saber por qué escogió a Cintia Viteri para la alcaldía para precandidata de la alcaldía de Guayaquil. ¿Por qué la escogí a Cintia Viteri? Creo que es una buena candidata, creo que está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos. Pero sí ha sido tenemos política. Está lejos de la discusión de los políticos, está cerca de la discusión de la gente. Eso la posiciona a ella en cualquier encuesta y lo pueden ustedes investigar como la más opcionada al día de hoy y por eso obviamente todos los días va a recibir ataques. Siempre va a recibir ataques porque también en ese municipio ha habido grupos de poder en los últimos años que han controlado ciertos negocios y esos negocios pues obviamente le molesta que se los toquen. Puente Alterno Norte, que está en la mano de prefectura, agua, basura, todo esto son temas sensibles y obviamente a alguien le molesta. Yo vi el otro día en un video, le estaban pasando la carpeta del Puente Alterno Norte, Interagua y todo así de una persona a otra. Y yo digo, ¿cómo te vas a pasar de uno al otro esa carpeta de la basura, la carpeta del agua, del alcantarillado, esa carpeta de Aerovía, esa carpeta del Puente Alterno Norte? No puede ser. ¿Pero le inclina a usted escogerla porque ella ha sido la más opcionada de acuerdo a sus números o porque hay una visión conjunta
conjunta de lo que Guayaquil va a hacer? Hay una visión conjunta de lo que se quiere hacer en Guayaquil y que es una ciudad que vea hacia el futuro, que trabaje en conjunto con el gobierno para devolverle su grandeza y que exista coordinación de seguridad con el gobierno nacional. Uno de nuestros grandes problemas de seguridad ha sido el municipio de Guayaquil actual y Segura EP. Señor presidente, el problema es que usted dijo ADN no irá en alianzas, porque creemos en la creación de figuras propias. Asimismo, un proyecto político lleva 2 años. La gente a veces no mide un partido que lleva 2 años. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener a sus figuras propias. Sí. Ganen o pierdan las elecciones. Puede ver nuestra lista de concejales. Tienen que tener los valores del movimiento. Tienen que haber salido del movimiento. Le quiero poner exactamente lo que usted dijo, porque fue más claro que yo. Miren. ADN no irá en alianzas, porque creemos en la creación de figuras propias. Asimismo, un proyecto político recién lleva 2 años. La gente a veces no mide un partido que lleva 2 años. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener a sus propias figuras. Ganen o pierdan las elecciones. Tienen que tener los valores del movimiento, tienen que haber salido del movimiento, porque si no, ¿cuál es el mensaje que le das a los jóvenes que recién ingresan al movimiento? Y dicen, bueno, yo podré estar aquí 10 años y pues haga lo que haga, de repente agarran a alguien, a un viejo político y lo ponen de candidato, yo que llevo 10 años aquí me quedo fregado. No podemos establecer esa dinámica equivocada, sino darle a nuestros jóvenes y darle a nuestras figuras la opción de participar. Un movimiento no se vuelve, es raro, inclusive, que en 2 años se vuelva la principal o la segunda fuerza política del país. Es muy raro. Ahí lo tiene. Correcto, está afiliada a ADN, número 1, figura propia. Es figura propia. Ya. No es alianza. Exacto, no es alianza. Okay. Punto 2, mire las listas de concejales. Sí. Eso a la... ¿Quién está en la a la troncha de la carpeta le molesta. Está Zaida Rovira. La troncha de la carpeta va a estar súper molesta con eso. Va a estar súper molesta. ¿Sabe? Los que están atrás de Interagua, los que están con el Puente Alterno Norte, los que están en el tema de la basura, la troncha de la carpeta, esa misma troncha es la que va a estar muy molesta con lo que está pasando. La otra razón es, yo decía en un comentario el viernes pasado, ella desarmó el modelo exitoso que levantó Guayaquil, comenzó con Febres Cordero y consolidó en 19 años de voto. A esa persona va a poner usted en la alcaldía de Guayaquil. A ver, pero yo sé que usted es cheerleader de Jaime Nebot, pero la mano derecha, JJ, ¿dónde está? Nadie sabe, anda como una sombra. Y la mano izquierda, que es Muentes, está en la cárcel del Encuentro. ¿Usted me está hablando que eso es exitoso? El modelo de administración del municipio. La mano izquierda de ese modelo está preso y la mano derecha está desaparecida. Ok, yo no le voy a contar lo que Jaime Nebot dice que soy, porque no me veo con él 3 años. Pero no importa. Mano izquierda y mano derecha. Está bien. Entonces, aparte de eso, si fuese así, Roche va a arrasar pues con el 80%. Ya, aquí hay que dar y recibir, señor presidente. Otra cosa, espérate un ratito, que está buenísimo. No, lo mejor de él es cuando se pica. Mire, la otra, usted dijo una cosa de la alcaldía de Quito, como quien no dice nada. Dijo, tenemos un acuerdo con un candidato a la alcaldía de Quito para prolongar el metro hasta Calderón. O sea, usted da por hecho primero que Giovanna Ovidia va y no tiene cambio, y segundo que va a ganar. ¿De dónde nace su certeza para ese cálculo? A ver, creo que va a ganar porque tiene las mejores propuestas. No tengo la certeza, es lo que creo. Es una figura nueva, le va a tocar hacer una campaña dura, es una figura joven y tiene un buen proyecto. Tiene el proyecto del metro, tiene el proyecto del Atahualpa. Eso, la gente quiere ver un Quito diferente. Ok, después dato otro cabo suelto que te dije que dejó, pero... Rodrigo. Presidente, el voto joven en cada uno de sus triunfos electorales fue decisivo, pero en las últimas elecciones en la consulta popular no fue así. ¿Cómo reconquistar el voto juvenil de cara a noviembre? Creo que hubo mucha confusión en la consulta popular. Y creo que no hicimos la mejor campaña tampoco. Los otros hicieron una buena campaña. No se trató tanto del mensaje, sino un tema de levantar resentimiento y levantar un rechazo, de que creo que ganando las 4 preguntas de la consulta estaríamos mejor como país, seguro. Ahora hay que comunicar mejor. Carlos nos va a ayudar. Cuente con eso de paso. Hay que decir las cosas como son. Cuente con eso, sí. Y hay que... Cuente con eso. Uno de cada una de nuestras ideas, cada uno de nuestros proyectos. Los
gobiernos seccionales y los proyectos seccionales, que ahora son elecciones seccionales, son temas mucho más locales, son temas más cerrados, son temas más del barrio, del alcantarillado, iluminación, parques. Es otro tipo de... Y cada candidato deberá comunicar. El gobierno central no debería de hacerle comunicación a cada candidato. El candidato va a velar, y con su propio equipo va a velar pues también en un futuro por la gente de esa ciudad, de esa parroquia, de esa provincia. Presidente, el movimiento Amigo fue suspendido un viernes por la tarde. ¿Cómo? Amigo de lo ajeno. Claro. Por favor. ¿Por qué amigo de lo ajeno? Porque eran los mismos personajes que están en una investigación previa de lavado de activos en el movimiento anterior. Entonces, el fiscal general hizo ayer declaraciones públicas donde lo único que hizo fue actualizar al Tribunal Contencioso Electoral esa información. ¿Cuáles son esos elementos comprobatorios? Porque a la ciudadanía le hace un poco de ruido que cuando se pregunta la respuesta puede ser que la investigación es reservada. Entonces, si usted nos puede comunicar cuáles son esos elementos comprobatorios para comprender la suspensión en un tiempo que incomoda. Claro, mira, yo voy a seguir lo que se comunicó ayer por parte de Fiscalía General del Estado, que es básicamente hay una investigación de lavado de activos iniciada por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, donde se desconoce el origen de cierto financiamiento en la organización política, y eso es lo más importante. Creo que Fiscalía está haciendo su trabajo de investigación, que esa es la función principal de ellos, y nosotros desde, por ejemplo, la UAFE estamos brindando toda la asistencia técnica que Fiscalía nos requiere para sustentar su investigación. Ahora, en las precandidaturas, como bien usted hizo la precisión, son precandidaturas. ¿Podemos esperar más cambios? Porque realmente el cambio de la semana anterior movió el tablero. Sí puede ser, nos falta un hombre para el momento de primer concejal. Entonces, pues ahí estamos tratando de convencerlo. Pero están José Delgado, la doctora Sin y Zaida Rovira. No, ahorita está, bueno, Zaida es una, está Toto Reyes, de hombre está Villarroel. Fernando Villarroel me faltaba eso. Fernando Villarroel. Y en la parte rural tendremos una joven figura nueva. ¿No le ha confirmado José Delgado? No, ya. No nos ha confirmado. Ok. Por eso, pero si quiere, usted puede también venir, no. unirse al proyecto. Usted quiere rematarme, señor presidente. Unirse al proyecto. Pero sí, no. A Rivadeneira le hiciste el mismo comentario y nunca más te quiso entrevistar. No, en el caso del RC, Movimiento Amigo, pues porque se pasan ahora la gente que defiende a Ortega en Nicaragua, está pues diciendo que acá está pasando lo mismo. Es como que 4 ladrones se subieron a un carro, se bajaron del carro, se subieron al otro carro, no dejaron de ser ladrones, no dejaron de cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo. Pero dice ahí, amenaza el amargado del ático, dice que quiere venir al Ecuador. Aquí lo estamos esperando desde hace tiempo, porque tiene 8 años de cárcel que tiene que cumplir, y pueden escoger cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos y que haya hecho primarias, cualquier otro, incluido el Partido Socialista Ecuatoriano. Ya tienen la paranoia de que no van a fregar con el Partido Socialista. Que se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad. Porque sí hay movimientos nacionales que han hecho todo el trabajo de primarias, han tenido sus cuentas en orden, han hecho las cosas bien. Y reportado a la UAFE. Ya, tangencialmente tocamos el tema de seguridad, donde hay una serie de indicadores positivos, y la mayor novedad es el lanzamiento del nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral, que tiene algo que tanto se había reclamado, pero lo vuelve más complejo. Ahí ustedes definen la seguridad integral como una condición que prioriza la protección de la población, ya en cuanto a derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, la naturaleza mediante la preservación del entorno natural, el Estado desde su noción institucional. Es decir, es mucho más completo, pero mucho más complejo. Ese documento de 176 páginas y más
¿Cuál será la novedad para esta vez desde el principio, como ustedes definen ahí, integralmente, ahora como todo el mundo lo dice, articuladamente, que funcione? Es otra etapa de la lucha contra estas mafias. Es definitivamente otra etapa y es una etapa más compleja, porque es una etapa más sensible de simplemente la acción en calle, es romper estructuras que están en la función judicial, romper estructuras que están, estructuras políticas, estructuras en gobiernos seccionales, es atacar al corazón de la criminalidad y también dejarlos sin recursos. Y darle prioridad ¿a quién? A las personas, no a los criminales. Darle prioridad a las familias que sufren día a día por la inseguridad en vez de darle prioridad pues a los criminales, como en este caso la Revolución Ciudadana siempre ha intentado. Eso significa que cuando ustedes han logrado, como en Durán, que es un caso excepcional, recuperar lo que llaman la soberanía del Estado ahí, limpiar esa zona, con las Fuerzas Armadas y la policía bajar el nivel de delincuencia, que el Estado se volque integralmente a suplir los demás servicios de atenciones, pero no ocurre. Y cuando las Fuerzas Armadas se van, en el caso de que ocurra, son desalojados enseguida. ¿Cómo completar o cerrar esa fase que usted dice que en verdad es una nueva etapa? Porque tiene que haber coordinación con los mismos GATs. Cuando tienes un GAT que te juega en contra, que su agencia de tránsito te juega en contra, que su empresa de agua te juega en contra, que sus bomberos te juegan en contra, que su empresa de seguridad te juega en contra. Exacto, que su empresa... El semáforo principal de Durán, que siempre le toma mucho. Su empresa de seguridad te juega en contra. Cuando hay instituciones locales que tienen muchos menos controles de Contraloría que el gobierno central, porque son gobiernos autónomos descentralizados, cuando tienes esa contra constantemente y 7.800 millones de dólares se da a los GATS contra, pues es más difícil. De ahí lo importante de ganar las elecciones seccionales. Es importantísimo. Yo no he dicho que no. Yo he dicho que es una elección sumamente importante en seguridad, en desarrollo económico y en prestación de servicios a la gente. Ahora, presidente, el plan de seguridad sale con un titular y se pregunta si es obligatorio. Y quizá la audiencia no termine de comprender cuál es la novedad, porque esto es un plan que se publicó en marzo, que se eleva a decreto recientemente y que entiendo que lo que hace es eliminar políticas públicas de seguridad establecidas en el gobierno del expresidente Lenín Moreno para establecer nuevos objetivos, nueva articulación, y en ese sentido el Ministerio de Defensa centraliza por completo el diseño, el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de todas las políticas de este sector. Y claro, por supuesto, resalta el tema de los tribunales militares dentro de la judicatura. Esto es lo que más, digamos, lo más estridente de cara a la opinión pública. Pero hay más en esa visión de articulación interna y sobre todo de privilegiar unos ciertos elementos en una nueva visión frente a una problemática que no tenía ese nivel de escalamiento en la época de Lenín Moreno. ¿Qué puede decir sobre eso? A ver, estamos peleando una guerra y lo de los tribunales militares, que sucede en gran parte del mundo. Y en Latinoamérica también. Y en Latinoamérica también debería de suceder aquí. ¿Por qué? Porque son jueces especializados en procedimientos militares, especializados también en delitos que se pudiese cometer en una acción militar. Eso le da también tranquilidad y seguridad a nuestras Fuerzas Armadas de que van a ser juzgados acorde, de que ellos pueden hacer su trabajo y si es que se pegan estrictamente a las normas militares y a los procedimientos militares, no van a ser juzgados de una manera errónea. Y que tampoco habrá impunidad en el caso de un abuso. Cero. Por eso la misma especialización. O sea, un juez que sepa diferenciar claramente cuando existe un abuso y cuando no, le da tranquilidad a las Fuerzas Armadas y le da tranquilidad a la ciudadanía. Recién estamos cogiendo viada y me dicen que tenemos que terminar. ¿Qué pasa? Rodrigo, dale. Los 47 años de Radio Centro son mañana y le quiero decir que a propósito de eso los vamos a celebrar, pero sí, dale. Presidente, en este nuevo plan, no solo hablan de policías, de militares y de la parte bélica, digamos, sino que también lo interesante es que incorporan temas como educación, empleo, desarrollo social. Pueden ser
temáticas que tomen un poco más de tiempo en despegar o en estabilizarse, digamos. Entonces, ¿cómo se balancea esa lógica entre el corto plazo y el largo plazo? Y también cómo, digamos, al ciudadano de a pie, cómo se le explica que la seguridad no solo va por el lado de combatir en las calles al narco y al criminal, sino también por los colegios, las escuelas y la educación, el de empleo, etcétera. Sí, no es un nuevo plan. Es la continuación de un plan original, es una diferente etapa y es una etapa también en la cual se trabaja integralmente con el ciudadano afectado. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hablamos de escuelas? ¿Por qué hablamos de centros comunitarios? ¿Por qué hablamos de parques, de centros de recreación, de centros de deporte? Porque una vez que se ausenta la criminalidad o la entidad criminal en un barrio, queda un vacío. Queda un vacío económico, queda un vacío social también. Se vuelven parte del barrio. Y ese vacío social y ese vacío económico, si es que no entramos con fuerza a asistir, a ayudar, a acompañar, vuelve el ciclo negativo, se vuelve a contaminar en el corto plazo. Presidente. No es solo de ir y digamos, y agarrar preso. Correcto. Y que vuelven a salir además. Sí. Y por eso en la fusión se creó el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Humano, que fue una de las que al principio cuestionaste la fusión de producción, pero una de las fusiones más importantes que estamos trabajando es que todo el aparataje social de asistencia social del gobierno está concentrado en un solo ministerio. ¿Para qué? Que es lo que el presidente estaba explicando, para llegar cuando existan estos vacíos. Está liderado por la economista Cynthia Gelibert y desde el primer día, desde la fusión, ella está volcada en terreno, escuchando a la gente, viendo las necesidades, trabajando no solo con el bloque de seguridad, pero también con todos los dirigentes barriales y de gremios para llegar. Todavía no se siente. Yo sé que es muy poco, apenas son unos pocos meses, 3 meses. El otro problema es que... Tiene que salir de la cabina, Carlos, para verlo un poco hacia Durán, segunda invitación. Hacia Guayaquil. La vez pasada también me invitó él. Vamos a ir de gira. Ahora, lo que pasa, al margen de eso, en el caso de producción, que le preocupaba a ella, y agricultura, que me preocupa a mí, es que se desjerarquiza esas carteras cuando las vuelven viceministerios y dependen de economía. Y el mensaje que se ha mandado a los sectores productivos vinculados con eso es, por lo menos, ambiguo, desalentador. Nos priorizan, pero ahora no tenemos ministro. A ver, la posición de ministro de jerarquía es la que está generando ese comentario, pero la responsabilidad, la atribución y el compromiso para priorizar el sector de agricultura y el sector de producción sigue siendo el mismo. El corazón del país productivo es la agricultura. Nuestro país es un país de agricultura. Tenemos también ganadería, tenemos también el sector camaronero y a todos los los hemos escuchado por igual y la nueva estructura está completamente diseñada para que haya esa priorización y que los programas de desarrollo lleguen mucho más rápido al usuario. En la Agenda 2040, en efecto, lo ponen así. Minería, electricidad, agroindustria, hidrocarburos, agropecuario, turismo y manufacturas. No te olvides del niño, por favor. Sí, de hecho me están diciendo que tenemos que terminar, pero 2 preguntas así muy rápido. El niño y lo internacional. Tenemos gobiernos afines al norte y al sur. En el niño yo quiero preguntarle, presidente, el mundo, el planeta sufre el cambio climático, los ciclos hídricos. Ha anunciado ya el fenómeno del niño, está el océano se eleva. ¿Cómo recibe el Sistema Nacional Integrado de Energía la provisión, la generación de energía, todo lo que tiene que ver con eso en función de un estiaje y cuál es la preparación? Entiendo que hay 600 millones destinados a la prevención de daños con respecto al fenómeno del niño. Ahí hay 2 preguntas. Sí, perdón. Ajá. A ver, mea culpa. Lo primero, ¿cómo recibe el Sistema Nacional Integrado la generación de energía ante el fenómeno del niño, ante el cambio de ciclos hídricos? Esa sería destina los 600 millones de inversión para prevención. Sí, ha habido en los últimos 2 años y medio de inversión en la troncal occidental, o sea, Toachi Pilatón,
Daule Peripa. De esa manera hay mayor generación en el lado pues, occidental en el caso de que haya un niño, que usualmente ahí es donde hay un pues, estiaje en cierta época del año y en otra época en el lado oriental. Entonces estamos cubiertos de los dos lados, número uno. Número dos, estamos haciendo todas las inversiones preventivas para que exista el flujo adecuado, el caudal adecuado y la protección de nuestras hidroeléctricas. También estamos abriendo la inversión y ya aprobando todos los procesos que estaban habilitantes para la parte solar y para gas natural. Gas natural es algo que venimos presionando desde el año 2023, que estaba en un cajón desde el año 2013, porque pues, no se lo pueden robar como se le roban el combustible. Y eso de ahí es lo que más detestan las mafias actuales. Pero me alegra que ya, pues, o sea, como el resto del mundo sí se ha dado cuenta que hay el fenómeno del niño, no la revolución ciudadana que decían que no iba a venir, que era estupidez lo que estábamos diciendo, pues ahora la gente sí se está enterando de lo que está pasando. El agua, la temperatura del agua está caliente, uno puede ir a la playa aquí y la temperatura está como el niño del 2017 ahorita. No, 97. El año 97. Está similar, estamos más preparados y estamos trabajando con la prefectura del Guayas y la prefectura de Manabí, así como la prefectura del Oro, para que exista también la prevención, el dragado y la protección de nuestros El problema se lo ha planteado el propio SENACE a usted, señor presidente. En un informe del julio 14, dicen ellos que si no entra nueva generación, existe un 25% de probabilidad de apagones. Hablan de la necesidad urgente de 824 megavatios. Yo por eso quería hablar de Colombia y de Perú. El nuevo gobierno de Colombia nos puede llegar a proveer hasta la mitad de esto. ¿El resto? A ver, la SENACE, cual pues respeto a los técnicos de la SENACE, siempre tienen que dar estas máximas alertas de el peor escenario posible. Decían que sí, 2 megas y hay menos de un 20% de probabilidad que ese escenario ocurra. Le dicen las dos cosas. Ya, este es el escenario extremo. Es el escenario extremo, el cual hemos hecho inversión. Mismo en Daule Peripa, hemos incrementado la generación en más de 150 megas. Hay también proyectos privados de generación que están hoy en día pues más de 150 megas generando adicional. Vamos a tener también en Toachi y Pilatón el máximo funcionamiento que es a 230, 240 megas. Entonces sí tenemos diversificadas nuestras fuentes de energía. Adicional a eso, tenemos un acuerdo inicial con el presidente de la Esperia sobre una tarifa binacional en el cual cuando ellos necesiten, o sea, les vendemos a un precio, cuando nosotros necesitamos, el mismo precio. Ya no va a ser 38 centavos el kilovatio hora. Correcto, pues tampoco no saque el aire. Presidente, no y en cuanto a Colombia y Perú, nuevos gobiernos, Keiko Fujimori, y hablar de la Espriella, ¿ha podido mantener conversaciones con ellos acerca de colaboración, cooperación, no solo en temas comerciales, sino también en seguridad? Por supuesto, por supuesto. La parte más crucial es la seguridad fronteriza y energía. Son los dos. En el sur nos van a proveer gas para con gas natural tener pues mayor generación eléctrica, más barata. Y del norte, del sistema interconectado con Colombia, podemos recibir hasta pues 370, 380 megas adicionales. De esa manera trabajamos verdaderamente en conjunto y no como era antes, que prácticamente nos trataban como enemigos. Tiene que haber mayor presencia militar, es algo que se ha conversado de parte del gobierno peruano, de parte de las Fuerzas Armadas peruanas, de parte de las Fuerzas Armadas colombianas. La presencia de ellos en frontera va a ser crucial. Señor presidente, cumplimos 47 años mañana en Radio Centro. Juan Javier Betete no pudo estar aquí. Está en el seguimiento de su tratamiento de cáncer, que a Dios gracias y a su optimismo entró en remisión, pero él, a propósito de su presencia, que de paso es casual, no ha venido porque esto se dé mañana, quiere compartir con usted y con toda la audiencia esto.
Radio Centro está cumpliendo 47 años al aire, casi 5 décadas contando la historia del país, mientras esa historia se escribía frente a nuestros micrófonos. Hemos visto cambiar gobiernos, constituciones, crisis económicas, terremotos, pandemias y revoluciones tecnológicas. Cambiaron las formas de comunicarnos. Perseguir aplausos fáciles. Consiste en defender la verdad con firmeza y hacerlo siempre con respeto. Esta es mi opinión respecto a los oyentes de Radio Centro 101.3 en frecuencia. Gracias por permitirnos formar parte de sus conversaciones y los momentos más importantes de la historia reciente del Ecuador. ¡Feliz aniversario de Radio Centro! Lo mejor de esta historia, estoy convencido, todavía está por escribirse. y 22. Y gracias por esta entrevista a propósito del aniversario. Yo solo quiero añadir, señor presidente, antes de sus palabras finales, que este liderazgo se acaba de rubricar con lo que hicimos en Centro Mundial. Más de 70 días de cobertura, 620 millones en impresiones digitales en sus plataformas. En mayo tuvimos 155 millones, en junio 254, en julio 204. Esto generó 276 millones de visualizaciones en promedio. Sumó 170,000 nuevos seguidores, alcanzamos a 1.8 millones de seguidores en sus plataformas y si sigo lo voy a aburrir. Número 1 en radios en Guayaquil, somos en personas de 18 años y más de nivel alto. Número 1 en radio deportes en 18 por la mañana y número 1 en radios en general de emisoras en Guayaquil. Presidente, con esto terminamos la entrevista hoy día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted también, José Julio Neira. ¿Quiere añadir? Secretario de la Administración, ¿algún mensaje final? Dele. No, aquí regresaré en 2-3 semanas y vamos a tener una conversación interesante. Anótelo, señor presidente. Sí, yo tengo muchos temas pendientes, o sea que con gusto. Sí, ahí conversamos. Así que Irene, que por aquí anda, ya le voy a decir, sería bueno volver a conversar en unas 3 semanas. Gracias por su tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, nuestra querida audiencia, por sintonizar esta importante entrevista.